Audiencia de Barcelona ha condenado al futbolista brasileño Dani Alves a 4 años y medio por violar a una joven en el baño de un reservado de una discoteca de Barcelona, aquí en España, en la noche del 30 de diciembre de 2022. En la sentencia se le condena por un delito de agresión sexual, forzando la voluntad de la víctima con el uso de la violencia. Dani Alves ya llevaba en prisión preventiva algo más de un año. En el juicio la Fiscalía pedía 9 años de cárcel, la acusación particular 12 años y finalmente el tribunal ha dictaminado esa sentencia de 4 años y medio y le ha rebajado la pena por la reparación económica del daño con 150.000 euros. La defensa del futbolista ha anunciado que recurrirá a esa sentencia porque han dicho siguen confiando en la inocencia de Alves. Sin embargo, el tribunal ha considerado probada la versión de la víctima sobre lo ocurrido. El fallo de la Corte Suprema de Alabama de que los embriones congelados en probetas deban considerarse niños provocó conmoción en el mundo de la medicina reproductiva y puso en duda el cuidado de la fertilidad para los futuros padres. Es el primer estado del país en tomar esta decisión. Sus magistrados citaron la Biblia para explicar el fallo. Incluso antes de nacer, todos los seres humanos tienen la imagen de Dios y sus vidas no pueden ser destruidas sin borrar su gloria. La Casa Blanca dijo que este fallo es exactamente el tipo de caos que se temía después de que la Corte Suprema de Estados Unidos, en 2022, cancelara la tutela del aborto a nivel nacional y lo convirtiera en un tema político. Este es el mismo estado cuyo fiscal general amenazó con imputar a las personas que ayudan a las mujeres a viajar fuera del estado para buscar la atención que necesitan. La decisión significa que los médicos de Alabama podrían ahora ser considerados responsables de muerte por negligencia si descartan embriones congelados no utilizados. Esta sentencia es muy incompleta y nos deja a aquellos de nosotros que estamos sentados cara a cara con los pacientes simplemente con la incapacidad de comentar sobre lo que es seguro y lo que es legal para ellos en este momento. Cada año, casi 240.000 parejas en Estados Unidos dependen de procedimientos donde se congelan embriones para aumentar sus posibilidades de un embarazo exitoso. Ahora en Alabama, algunas parejas que están bajo procedimientos de fertilidad sopesan trasladar sus embriones a otro estado. Ya es un proceso estresante y no necesito el estrés adicional de si podría ser moral o no pasar por esto para tener hijos cuando esta es mi única opción. Expertos consideran que el fallo casi con certeza pone fin a la creación de embriones congelados en Alabama debido a las posibles consecuencias penales que pueden enfrentar médicos y clínicas. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba. Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo a las agencias AFP y Reuters que el secretario Antony Blinken expresó su desacuerdo al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, por sus declaraciones al acusar de ataque genocida a la acción de Israel sobre Gaza, un pronunciamiento que ha generado un impasse diplomático durante los últimos días. Blinken se reunió con el mandatario brasilero en el Palacio de Gobierno de Planalto en Brasilia, antes del encuentro ministerial del G20 en ese país. Me reuní con el presidente Lula antes de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20. Brasil es un socio clave en muchos temas, incluida la lucha contra la crisis climática y la promoción de los derechos humanos y laborales. A medida que nos acercamos a los 200 años de relaciones entre Estados Unidos y Brasil, nuestros vínculos son más fuertes que nunca. Por su parte, Lula da Silva compartió sus consideraciones del encuentro con el líder de la diplomacia estadounidense a través de su cuenta oficial de la red social X. Recibí al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Hablamos de la reunión del G20, la iniciativa para mejorar condiciones de los trabajadores que lanzamos con el presidente Biden, protección del medio ambiente, transición energética, ampliación de lazos de inversión y cooperación entre nuestros países y sobre la paz en Ucrania y Gaza. El ex embajador brasileño Rubens Barbosa opina que Brasil debe definir sus prioridades en materia de política exterior. Somos muy fuertes y somos una potencia en medio ambiente, en seguridad alimentaria, en transición energética. Deberíamos concentrarnos en estas áreas. El secretario Blinken viajó posteriormente a Río de Janeiro para reunirse con los ministros de Exteriores de los países del G20, donde por cierto ya se encuentra el canciller ruso Sergei Lavrov. Es la primera visita a Brasil de Blinken desde que encabeza la diplomacia estadounidense. Es el reporte, soy José Perralete de La Voz de América, en Miami para Telearuba.